Entonces ahora vamos a trabajar el tema de la hipótesis. Todo trabajo de investigación en hipótesis. Las hipótesis están referidas básicamente al tema vinculado con qué es lo que tú quieres encontrar en la investigación. Y la hipótesis no se hace por adivinanza. La hipótesis se hace por una situación que tiene que ver con el marco teórico. Quiere decir que la hipótesis solamente se fundamenta en la teoría. Si no hay revisión de las investigaciones previas, si no hay revisión de la teoría, si no hay revisión de todo lo que antecede a la investigación, entonces no podemos dar nosotros una hipótesis. Entonces revisamos el marco teórico primero, luego de revisar el marco teórico primero, vemos la realidad problemática, epidemiología nacional e internacional, las investigaciones previas, y generalmente las hipótesis solo son para problemas de tipo experimental y para problemas de tipo explicativo. ¿Ya? Ahí no va a dejarlo un ratito. Pongo tu mouse un costadito a la derecha y déjalo. Ok, las hipótesis descriptivas no existen, debido a la sencilla razón de que eso sería una mera adivinanza, una mera suposición. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas de ustedes van a pasar el curso. Entonces, es una adivinanza. No sabemos, 80%, 90%, 100%, 70%. O, por ejemplo, ¿cuántas de ustedes se han vacunado contra el papilomavirus? No tengo idea, habría que contar. No puedo tener una hipótesis previa, puedo darme cualquier sorpresa. Puedo encontrar el 100% vacunadas, 80, 50, 70, 40, 30, 20, y cualquier cosa descriptiva sería prácticamente una adivinanza. Siguiente, por favor. Pasa a la siguiente con tu flecha derecha nomás de tu teclado. Ya, vamos a hacer Ya, algo. pues, Te voy a pedir el control remoto, ¿ya? Ya, te voy a pedir el control remoto para yo controlar. Ya está. Acepta, por favor, el control remoto. ya lo acepté. Ya, gracias. Entonces, cuando hablamos nosotros de una hipótesis explicativa, estamos hablando, pues, de un fundamento que responde a una pregunta explicativa. Por ejemplo, ¿en qué medida la calificación al ingreso al examen de admisión influye en el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Antenor Orrego en el año 2021? Eso sería el problema. La hipótesis alterna sería la respuesta a eso, y diríamos, a mayor calificación en el examen de admisión, mayor será el rendimiento académico de los alumnos en la Universidad Antenor Orrego en el año 2021. Otra cosa muy importante es que nosotros, para hacer el cálculo estadístico, tenemos que oponernos a esa hipótesis y trabajar lo que se le denomina la hipótesis nula. Cuando hablamos entonces de la hipótesis nula, estamos hablando de la contradicción. Entonces, no puede ser a menor menor porque sería lo mismo, sino vamos a darle inversa. La primera opción es directamente proporcional, la segunda es inversamente proporcional. Por ejemplo, a mayor calificación en el examen de admisión, menor será el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad Antenor Orrego en el año 2020. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente, eso es lo que se trata de una hipótesis de ese tipo, una hipótesis de tipo explicativo. Ahora tenemos la hipótesis experimental. Cuando hablamos de hipótesis experimental, en el caso de que ustedes quieran hacer un tratamiento experimental, un trabajo experimental, ya hay una mayor precisión porque hay medicamentos, hay tratamientos, hay fármacos que se han usado previamente y esos elementos pues han venido con antelación. Hay antecedentes a investigaciones y lo que queremos es comprobar o probar una relación de un efecto de un medicamento comparado con el otro. Por ejemplo, es más eficaz la doxiciclina que el metronidazol en el tratamiento de vaginosis bacteriana de las gestantes que acuden a la maternidad Madre de Cristo en el año 2021. ¿Ok? Entonces, a ese problema la hipótesis alterna será, sí, ¿no? La doxiciclina es más eficaz que el metronidazol en el tratamiento de la vaginosis. ¿Y la nula cuál será? Lo opuesto. La doxiciclina es menos eficaz que el metronidazol en el tratamiento de la vaginosis. Entonces, hay dos tipos de hipótesis, alterna y nula. Y esas condiciones son las que debemos tener nosotros en la investigación. Muy bien, entonces esas dos hipótesis que nosotros hemos planteado son la base para todo trabajo de investigación. ¿Ok? Son la base para todo trabajo de investigación. Muy bien. Continuemos. Esto no. Tampoco.
Variables. Vamos a hablar ahora de las variables. Cuando ustedes han hecho su operacionalización de variables y su descomposición de variables, tenemos una situación donde ustedes evalúan una condición o alguna característica de algo que quieren medir. Por ejemplo, ustedes quieren medir el rendimiento académico de los estudiantes, ustedes tienen que sacar un atributo. Ese atributo puede ser las notas o las calificaciones. Ustedes quieren medir, por ejemplo, el clima laboral de una institución, ustedes quieren ver si se llevan bien o algunas relaciones interpersonales. Ustedes quieren evaluar la preeclampsia, ustedes tienen que evaluar los signos y síntomas de la preeclampsia. Entonces las variables son todas aquellas cosas que son susceptibles de ser medidas. Y en la magnitud que son susceptibles de ser medidas, entonces las variables tienen que someterse a una rigurosa descomposición y operacionalización para tener su mínima expresión. Entonces, y esa descomposición para su mínima expresión es la que se le denomina dimensiones o subvariables. Una variable es una característica o factor o cualquier atributo a estudiar. Se puede modificar en un momento dado. Es el resultado de las operaciones que debe efectuar el investigador porque descomponemos las variables y se define operacionalmente para poderlas medir. ¿Qué significa definirlas operacionalmente? Significa que vamos a descomponer en partes una variable. Por ejemplo, si tenemos la variable trato, vamos a descomponerla en saludo, despedida, mirada a los ojos, vamos a descomponerlo en atención a lo que el paciente habla, tono de voz delicado, etcétera, ¿no? Entonces todo eso sería trato, serían 5, 6, 7, 8, 10 ítems que evaluamos en una situación, en un componente de la variable calidad que sería trato, y la variable trato tiene muchos más componentes, serían saludo, despedida, tono de voz, etcétera, ¿no? Entonces es una descomposición de la descomposición de la descomposición. Y así podemos llegar, obviamente, hasta la mínima expresión para poder medir una variable. Esta variable puede ser medida, pero vamos a determinar las reglas. Esas reglas generalmente se basan en investigaciones previas, se basan en antecedentes, se basan en situaciones que otros investigadores han podido descomponer, pero también se basa en el hecho o en la circunstancia de lo que nosotros podemos construir a partir de la teoría. Si nosotros construimos dicha descomposición o dicha operacionalización a través de la teoría, entonces estamos hablando de que podemos descomponer una variable por primera vez, generis. Quiere decir que antes de la descomposición hubieron otras formas, pero quizá nuestra variable sea muy original, diferente, un gran aporte, y ese gran aporte o diferencia de la variable que por primera vez se puede descomponer, el marco teórico me puede servir para poder alimentar dicha descomposición. Y vamos a verle un ejemplo práctico acá, ¿no? Primero clasifiquemos las variables. Las variables tienen dos clasificaciones, ¿no? Una clasificación metodológica, que solamente denomina las variables de dos maneras. Las variables se denominan como independiente y dependiente, desde el punto de vista metodológico. La variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Repito, variable independiente es la causa, variable dependiente es el efecto. Ambas variables, independiente y dependiente, se basan en la ecuación de la teoría de conjuntos o las funciones. Acuérdense del eje de las abscisas X y el eje de las ordenadas Y. Una variable X influye en una variable Y. Por lo tanto, las variables son independiente y dependiente. Aquellos que no son de ciencias de la salud, que entran o empiezan recién a investigar estos acápites, tienen una pequeña confusión y le denominan variable A, variable B, variable 1, variable 2. Sin embargo, eso sería desconocer a la matemática, desconocer a las funciones, desconocer a todo lo que es el cálculo, ¿no? Básicamente, el cálculo matemático es la que da origen a la relación de las variables desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista estadístico, las variables se descomponen de dos maneras, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas son cuando yo pregunto algo, por ejemplo, y me responden una palabra. Por decir, una variable cualitativa, a ver, estado civil. Si yo le pregunto el estado civil a una persona, me va a responder soltero, casado, viudo, divorciado. Si me responde una palabra, es cualitativa. Pero si yo pregunto algo y me responde un número, es cuantitativa. Por ejemplo, yo pregunto edad, 21 años, edad, 18 años, edad, 19 años, entonces la variable es cuantitativa. Simplemente de esa manera muy sencilla. Las variables cualitativas se expresan en palabras y las cuantitativas se expresan en números. Mientras que las variables cualitativas se pueden descomponer en ordinales o nominales, por ejemplo, con jerarquía, ¿no?
significa que hay un orden creciente o decreciente, ¿ok? Por ejemplo, en este caso puede ser intensidad del dolor, leve, moderado, severo. Eso es para las variables ordinales. Para las nominales, por ejemplo, pueden ser hombre y mujer, porque no hay jerarquía entre que un hombre sea, digamos, superior a la mujer ni la mujer superior al hombre. Simplemente en esas situaciones no hay jerarquía, por lo tanto sería simplemente nominal. Ahora, respecto a las variables numéricas, tenemos de dos tipos, las variables cuantitativas, discretas y continuas. Cuando hablamos de las discretas, estamos hablando, señores, de números enteros. Por ejemplo, yo puedo tener 3 hijos, pero si tengo un recién nacido, no podemos decir que son 2 hijos y medio. Siguen siendo 3 hijos, ¿no? O las variables continuas, como por ejemplo el peso. El peso depende de la balanza o la calibración. Yo puedo tener una persona que pesa 78 kilos, 46 miligramos, 16 nanogramos, 4 angstrom, y así poder reduciendo y descomponiendo cada vez más la situación de la descomposición entre decimales y decimales, ¿no? Quiere decir que entre un número y otro número pueden haber valores infinitos. Eso sería una variable continua. ¿Ok? Y esta es la clasificación estadística. La metodológica es variable independiente y dependiente, y la clasificación estadística, como la acaban de escuchar. Un ejemplo, ¿no? Las cualitativas tenemos nominales como estado civil, sexo, hombre, mujer, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Ordinales como grado de instrucción, ¿no? Sin instrucción, primaria, secundaria, superior. O nivel gerencial, ¿no? Gerente, subgerente, jefe de departamento, jefe de servicio, jefe de área. Así hasta llegar al mínimo cargo. O las cuantitativas, que por ejemplo son discretas como el número de hijos, número de abortos, número de trabajadores en la planta, número de conservas, etc. Las continuas, que son aquellas que se pueden subdividir infinitamente y que hay un rango infinito entre un número y otro número, como por ejemplo la edad, la presión arterial, la talla, el porcentaje de proteínas, etc. Ante estas circunstancias, obviamente, la manera como yo voy a tratar estadísticamente una variable, o la manera como yo voy a tratar de manera consistente mis variables de investigación dependen de cómo se clasifican o cómo están medidas, ¿no? Y los resultados de mi investigación obviamente están directamente conectados con la forma como yo voy a originar dicha descomposición. Por ejemplo, si es cualitativo, utilizar algunas pruebas estadísticas; si es cuantitativo, utilizar otras pruebas. Y la forma como voy a representar las variables va a cambiar. Esto es lo que le llamo yo el acto de operacionalización de variables, el acto de la descomposición de una variable en sus dimensiones más inferiores. Por ejemplo, yo tengo una variable, por decir, trato. El trato se puede descomponer en varias otras variables, como por ejemplo, saludo, despedida, ¿no? Su variable 1, su variable 2, ¿no? Saludo, despedida, puede ser, por ejemplo, tono de voz, etcétera, lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero esta subvariable, por ejemplo, saludo, puede descomponerse de frente a indicadores, sí o no, ¿no? Y le podemos poner 1 a sí, 0 a no. Y ese valor de 0 y 1 es lo que se le llama el índice. Entonces, ese proceso de descomposición de las variables se le llama operacionalización de las variables. Y es sobre lo cual vamos a trabajar y tenemos que aportar para construir una investigación pertinente y adecuada. Acá tenemos un ejemplo de un proceso de operacionalización, ¿no? En el cual, por ejemplo, una persona quiere descomponer un reclame televisivo, ¿no? Y ha descompuesto en sus dimensiones el reclame televisivo: frecuencia, coloración, ¿no? Costo, locución, promociones, campañas, música, personajes y nivel creativo, por ejemplo. Ahora, si nosotros vamos a ver en el área de la salud, en el área de la obstetricia, en el área de la preeclampsia, más o menos esto dice así. Si nosotros tenemos una hipertensión inducida por el embarazo, denominada preeclampsia, tenemos, por ejemplo, las variables de la preeclampsia. Las subvariables serán las composiciones de los elementos que vamos a medir, por decirle presión sistólica, presión diastólica, edema, proteinuria y síntomas. Estos serían las subvariables. Y luego de las subvariables, si ustedes se dan cuenta, vamos a irnos a los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Las alternativas de respuesta o las opciones que pueden estar expresadas en las alternativas de lo que las subvariables pueden obtener. Por ejemplo, vemos aquí que la presión sistólica se descompone en estos valores. Puede ir de 90 a 120, que es normal, un poquito más grave, 121 a 140, un poquito más grave, 141 a 160, y un poquito más grave, 161 más. Entonces, así podemos evaluar o determinar la presión arterial sistólica. Pero si analizamos la presión arterial diastólica, pues podemos tener como lo normal, que le he puesto 0 puntos en este caso, de 60 a 90,
1 punto 91, 120, 2 puntos 121, 140, 3 puntos 141 más. Cuando hablamos del edema, estamos hablando de que si no tiene edema una mujer embarazada, estamos hablando de 0 puntos. ¿Ok? Quiere decir que está en condiciones adecuadas, sin edema. Cuando el edema llega a los tobillos, le vamos a poner 1 punto. Cuando llega a pantorrillas y caderas, le vamos a poner 2 puntos. Y cuando llega a la situación generalizada de todo el cuerpo, produciendo una anasarca, ¿no? Ya estamos hablando de 3 puntos. Entonces, hay niveles, hay jerarquía, hay intensidad. Ya están viendo ustedes que es una variable de tipo ordinal. Respecto a la proteinuria. Por ejemplo, si no tiene proteinuria, le ponemos 0 puntos, una mujer normal. Está con un embarazo normal. De 0.1 a 0.5 miligramos por orina de 24 horas, le ponemos 1 punto. 2 puntos, 0,6 a 1 miligramo. 3 puntos, 1 a más, ¿no? Respecto a la sintomatología, también esto me indicaría la gravedad de una constitución patológica en una hipertensión inducida por el embarazo. Si no hay ningún síntoma, entonces la mujer está normal, 0 puntos. Le voy a poner 1 punto cuando tiene escotomas y cefaleas, 2 puntos cuando tiene todo lo anterior, o sea, escotomas más cefaleas más tinnitus. Y 3 puntos cuando tiene todo lo anterior más epigastral, que es el dolor en la boca del estómago. Como verán ustedes aquí, yo he puesto en los índices un puntaje máximo de 3. Y he puesto en las subvariables 1, 2, 3, 4, 5 subvariables, 5 por 3, 15. Y los indicadores son una alternativa correspondiendo a cada puntaje que está en la parte superior. Si vemos el puntaje total sería 3 puntos como máximo, porque no se toma el número de casillas, sino el puntaje máximo. 3 multiplicado por estos 5 subvariables, eso es 3 por 5, 15. Entonces ahora yo voy a descomponer y diré, ¿no? Sin preeclampsia son los que tienen 0 puntos. Preeclampsia leve de 0 a 5 puntos. Preeclampsia moderada de 6 a 10 puntos y preeclampsia severa de 11 a 15 puntos. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que nos referimos nosotros con el proceso de operacionalización de variables. Pero esto simplemente lo estoy refrescando ya que ustedes lo han preparado, lo han hecho en su proyecto anterior, ¿no? Muy bien, voy a poner una pequeña pausa aquí. Hay un proceso muy interesante que se llama elaboración del marco teórico. La elaboración del marco teórico no es otra cosa, señores, que la revisión de la literatura para definir mis variables, cuya única finalidad en el marco teórico es conocer cómo dicen los expertos que se mide o se caracteriza una variable que estoy midiendo. Por ejemplo, si nosotros queremos definir preeclampsia, la vamos a definir como lo define Pernol y Benson. No la vamos a definir preeclampsia bajo otros parámetros, porque Pernol y Benson son bastante claros para definir la preeclampsia. ¿Ok? Pero además del marco teórico, vamos a trabajar nosotros una introducción, o también llamada situación problemática. Algunos llaman introducción, otros situación problemática, otros llaman planteamiento del problema, esta parte que yo le he puesto acá como introducción. Porque en la tesis se llamaría así. Entonces esta parte tiene un área, una subárea, un tema, un problema, algunos antecedentes del problema y un para qué se investiga. Quiere decir que cuando no hacemos una investigación y queremos introducir al tema o presentar una situación problemática, lo que tenemos que hacer es demostrar el estado de mi variable dependiente, las condiciones de la variable dependiente, la epidemiología, la magnitud, la distribución mundial, latinoamericana, regional y local, más o menos así, ¿no? Área mundial, subárea latinoamericana, ¿no? ¿No? Y luego vamos al tema a nivel local, ¿no? Y el problema planteado específicamente. Entonces va de lo general a lo específico y de lo mundial a lo local, ¿no? Luego buscamos algunos antecedentes para darle fuerza a esta estructura que queremos relacionar de mis variables. Tenemos una pequeña síntesis en estas 2 o 3 páginas que tiene la situación problemática o también llamada introducción, ¿no? Nos justificamos y nos decimos por qué o para qué se va a investigar. Luego, existe otra parte que se llama antecedentes del problema. En los antecedentes del problema tenemos que primero ordenarnos en cómo vamos a circunscribir las investigaciones. Y estas investigaciones más o menos tienen que tener esa jerarquía. Vamos a tener investigaciones de la variable dependiente. Algunas investigaciones de los elementos relacionados con la variable dependiente. Otras investigaciones de los elementos relacionados a la variable dependiente y seleccionar los de mayor relevancia. Luego de esto, seleccionar la variable independiente con la dependiente escogida. Finalmente, construir el constructo hipotético deductivo que establece la relación entre las variables, por la cual ustedes me explican fisiológica, funcionalmente, teóricamente, porque una variable se vincula con la otra. ¿Se dan cuenta? Bien, y eso es con respecto a la teoría. A ustedes le piden un marco teórico propiamente dicho que se basa en conceptos.
un capítulo antecedente que se basa en resúmenes de investigaciones. Y una definición de términos básicos o glosario que va a definir las palabras más usadas en su investigación. Eso es lo que hasta donde yo tengo entendido ustedes refieren o deben usar. Muy bien. Una vez que ya manejamos todo el aspecto teórico, toda la operacionalización y las variables fueron descompuestas, hay que ponernos a pensar primero qué tipo de investigación vamos a hacer. Cuando hablamos de los tipos de investigación que vamos a hacer, tenemos que soportarnos en esta T. Esta es la T de Calderón, ¿no? En esta T tenemos en la parte superior, formando la T, la longitudinal, y formando la barra perpendicular de la T, los estudios transversales. Entonces, ubíquense más o menos así. A la derecha está el futuro, hacia la izquierda está el pasado. Entonces, yo tengo lo longitudinal, ¿no? Y tengo la transversal también. Si un trabajo va de la causa en el presente al efecto en el futuro, se llama prospectivo. Repito, si un trabajo va de la causa en el presente al efecto en el futuro, se llama prospectivo. Si un trabajo va del efecto en el presente a la causa en el pasado, se llama retrospectivo. Repito, si un trabajo va del efecto en el presente a la causa en el pasado, se llama retrospectivo. Ante estas circunstancias, yo puedo tener un grupo control. Si yo tengo un trabajo prospectivo con grupo control, ya tendré un estudio de cohortes. Si yo tengo un trabajo retrospectivo con su grupo control, ya tendré un caso sin control. Pero además de la clasificación no muere ahí. Ahora se entiende también el trabajo con estudios de tipo prolectivo y retrolectivo. ¿Qué significa prolectivo y qué significa retrolectivo? Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, la gran mayoría de personas está que hace trabajos de tipo retrolectivo. ¿Esto qué significa? Está que acude a fuentes secundarias, a historias clínicas, a base de datos, a encuestas, a la DHS, a la ENDES. Esas bases de datos la podemos analizar y procesar y sacar una investigación. A eso se le llama estudio retrolectivo. Pero si queremos aplicar un cuestionario nuevo, un levantamiento de datos generado por nosotros mismos, se le llamará un cuestionario prolectivo. ¿Ok? Porque básicamente es de fuente primaria. Continuamos. Cuando hablamos, señores, de los diseños de estudio, hay que ponernos a pensar en unos detalles muy interesantes, ¿no? Los estudios pueden dividirse en tres grandes bloques. Y tenemos los descriptivos, los explicativos o los experimentales. Si hablamos de los estudios descriptivos, podemos hablar de estudio descriptivo simple o el descriptivo comparativo. Si hablamos de la investigación explicativa, podemos hablar de una investigación de tipo correlacional, causa y control o cohorte. Y si hablamos de la investigación experimental, hablamos de experimentos de un solo grupo pre y test post-test, experimentos de dos o más grupos con ensayos controlados. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de una investigación descriptiva simple, que ya no se usa casi en pregrado, ya no tiene razón de ser porque hay muy pocos estudios que ameritan solamente estudiarse de manera exploratoria, habría que ser un caso muy original o algo nunca antes visto como para ameritarse un estudio descriptivo, o sea, de una sola variable. El descriptivo simple es cuando tenemos una sola población y tenemos el comportamiento de una sola variable en una sola población. Por ejemplo, yo quiero ver la prevalencia en M gestantes que acuden a un hospital. Pero yo puedo tener un descriptivo comparativo. Yo puedo ver la prevalencia en M gestantes, los que acuden en ese hospital y los que acuden a otro hospital. Y tendríamos una mejora del estudio. Hemos subido un poco el nivel de la investigación. Pero si nosotros vamos un poquito más allá, al campo de la investigación explicativa, tenemos que la investigación se divide en investigación correlacional, causa y controles y cohortes. Un correlacional básicamente se diferencia del resto de los estudios por lo siguiente. Todo estudio correlacional se caracteriza porque no hay una obligatoriedad de dependencia o independencia de sus variables. No es obligatorio ver una variable independiente y una variable dependiente, porque su diseño no lo permite. Solo nos va a permitir ver si dos variables están asociadas, aproximadas, vinculadas, relacionadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pero tenemos que tener una característica fundamental en el diseño correlacional. Todas y cada uno de los integrantes de la muestra, así como todos y cada uno de los integrantes de la población, tienen que cumplir con un principio básico. Que en cada unidad muestral cuente con ambas variables.
solamente con ambas variables. Un ratito, por favor. Entonces, en el estudio correlacional, tiene que ver básicamente con que ambas variables se presenten en un mismo sujeto de estudio. A ver, por ejemplo, ustedes tienen, por decir, a ver, hábito de estudio, sí. Profe, pero yo no estudio nunca. Estudio antes del examen. Eso es un hábito. Malo o bueno, pero es un hábito. A ver, profe, y también podemos decir que tenemos una nota. Ah, bueno, son estudiantes, tenemos una nota. Ok, entonces quiere decir que todos y cada uno tiene un hábito de estudio y tiene una nota. Diferente hábito de estudio y diferente nota. O sea, todos los integrantes de la población, todos y cada uno, tiene un hábito de estudio y una nota. Entonces, como cada sujeto de estudio tiene esas propiedades, se puede hacer un estudio correlacional, donde no necesites grupos comparativos. Pero esto es muy excepcional. Pero, por ejemplo, si queremos ver la violencia doméstica con el aborto provocado, en primer lugar, no todas las mujeres abortan. Y no hay un aborto un poquito más, un poquito a medias, un poquito profundo. No, eso no es lógico. Y tampoco todas las mujeres tienen violencia doméstica. No, una le pega un poquito más, a una otra la golpean un poquito menos. Eso tampoco tiene lógica, porque hay gente que nunca tiene violencia. Así como hay gente que está bien marcada por la violencia. Entonces, obviamente, ahí no podría hacerse ningún tipo de diseño correlacional. El diseño correlacional solamente se da cuando ambas variables se encuentran en toda la población, en todos los sujetos de estudio. Muy bien. Luego viene el trabajo de casos y controles. Cuando hablamos de casos y controles, estamos hablando de un estudio aplicado, retrospectivo, comparativo, proyectivo, longitudinal. Quiere decir que voy a partir del efecto en el presente de la causa en el pasado. Será retrospectivo eminentemente el estudio de tipo casos y controles. Cuando hablamos de un estudio de cohortes, hablamos de una causa en el presente, efecto en el futuro. Quiere decir que partimos de la causa hoy y esperamos un tiempo para que ocurra un efecto posterior. Sin embargo, no son los mejores diseños. Viene el diseño experimental, que tiene un poco de nivel mucho más allá del diseño explicativo convencional. Podemos trabajar diseño con un solo grupo, que también carecen un poco de... es como un trabajo descriptivo de una sola variable, pero aquí solamente un pre y un post text. ¿Ok? Este es un débil estudio, se le llama de una sola casilla. Es cuestionado, muchos no le consideran investigación. ¿Ok? Sin embargo, es bastante útil en algunos casos, sobre todo cuando se aproximan por primera vez a la realidad. El segundo, sí, ya estamos hablando de experimento de dos o más grupos, porque podemos tener un diseño pretest post-test con grupo control, ¿ok? Donde ese pretest post-test con grupo control podemos hacer una comparación. A la que se le dio el experimento, un grupo, el testigo gol estándar, los comparamos y vemos el efecto de la variable dependiente en lo posterior. O podemos tener un ensayo clínico controlado, en el cual podemos tener un máximo nivel de investigación, donde además la aleatoriedad se asegura, la representatividad es fundamental, ¿no? Y la selección aleatoria para los integrantes del experimento y del control son fundamentales. Entonces, señores, los ensayos controlados es una buena alternativa también porque es la manera más elevada de poder hacer investigación en el área de ciencia de la salud. Ahora vamos a hablar de un concepto muy interesante. En este resumen que estamos realizando, que demora realmente 4 meses entero o más entre desarrollar cada una de estas cosas, vamos a hacer un resumen bien chiquito, bien pequeño, sobre la cual hablemos de cosas muy puntuales. El tamaño de la población y el tamaño de la muestra. En primer lugar, aquí hay que tener las cosas bien claras. Las poblaciones de investigación no existen. Las poblaciones de investigación se construyen, se fabrican. Las poblaciones de investigación tienen que cumplir ciertas características y ciertos criterios. A ver, cuando yo pregunto, a ver, ¿quién sería tu población? Profe, las gestantes del distrito tal. No, eso no es una población. Ese es un número de gestantes. Profe, entonces los estudiantes del colegio tal, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿quién sería mi población? Mi población sería, pues, a ver, los pacientes que acuden al hospital tal, tampoco. Entonces, ¿quién es mi población? Aquellos que cumplen los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. O sea, quiere decir que aquellos que cumplen criterios de inclusión, exclusión y eliminación
y que cumplen las propiedades necesarias para poder eliminar los factores confusores o variables confusoras, podríamos recién decir que es una variable, que es una muestra, que es una población de investigación. Una población de investigación. No hay población de investigación en lo definido. ¿Ok? ¿Me dan un ratito, por favor? Un minuto. La población no es una población que anda por ahí, es una población que se define. Y lo que lo define a la población son los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y esos criterios de inclusión, exclusión y eliminación tienen que estar sumamente claros, porque esos son los que van a definir las características o la propiedad de tu población. Y esa característica o propiedad de tu población son aquellos que van a permitir a nosotros concluir adecuadamente en la investigación. Si están mal seleccionados los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, esa población no nos servirá. Por ejemplo, yo investigaré en un grupo de gestantes de un asentamiento humano, adolescentes de 15 a 17 años, que tengan casa de material noble, pero solo de un piso, cuyos padres sean convivientes, que tengan un rendimiento académico promedio en el colegio, que no sean ni muy brillantes en el desempeño académico, ni tampoco que tengan deficiencia. También estudiaré o valoraré en ellas que los padres estén unidos, que no estén separados. También que tengan una disponibilidad económica media, o sea, dentro de la pobreza de un asentamiento humano, que tampoco estén en la indigencia. Entonces yo elijo ese tipo de adolescentes, no elijo adolescentes de la calle, no elijo adolescentes de un sector económico opulento, pudiente, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener conclusiones de una población homogénea, adecuada y donde las variables intervenientes no me contaminen mi resultado, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Pero toda esta población viene de un universo. Por ejemplo, universos serían las gestantes adolescentes de situación socioeconómica baja, ¿ok? La población, las gestantes adolescentes de situación socioeconómica baja de Villa María del Triunfo en el año 2021. Ya, pero universo puede haber sido incluso hasta en la edad de Cristo. Siguen habiendo adolescentes de situación socioeconómica humilde, ¿no? Entonces eso no delimita el espacio y el tiempo, recién lo convierte en población. Pero esa población tiene que tener criterios de homogeneidad, como les había dicho, criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Una vez que tenemos una población definida, ¿no? Podemos calcular la muestra. Entonces, eso de que nosotros tengamos una población diseñada, definida, cuyas propiedades y características me permitan tener criterios de inclusión, exclusión y eliminación que me permitan que esa población sea homogénea, cumple con el primer principio de toda investigación científica que se llama homogeneidad. Ninguna investigación es plausible de hacerse si no es homogénea. Una investigación para que sea científica tiene que trabajar poblaciones homogéneas. Una investigación que no sea científica puede trabajar cualquier población. Pero la investigación que se digne de llamarse científica tiene que trabajar sobre poblaciones homogéneas. Quiere decir con criterios de inclusión, exclusión y eliminación pertinentes para sacar conclusiones a ese sujeto de estudio, a ese nivel poblacional. Muy bien, entonces básicamente eso es lo que le llamamos, a eso es lo que le llamamos la homogeneidad. Luego de haber entendido el concepto de la homogeneidad, vamos a entender el concepto de la representatividad. Cuando hablamos de representatividad, hablamos de que la población tiene que tener una característica, tiene que poder ser estudiada. Y por ejemplo, para nosotros sacar y saber si una persona tiene VIH-Sida, no le vamos a sacar los 5 litros de su sangre de su cuerpo, analizarlo y luego volvérselos a meter. Para nada, ¿verdad? Entonces, para saber que una población tiene cierto comportamiento, sacamos una muestra. Entonces, de una persona entera sacamos una muestra, 1 centímetro cúbico de sangre, y tenemos la muestra de una persona. Y, por ejemplo, si la persona mide 2,30 m, sacaremos 1 centímetro cúbico de sangre. Si la persona mide 1,30 m, 1 centímetro cúbico. Si es un bebé de 48 centímetros, también sacamos 1 centímetro cúbico. Siempre va a ser el mismo tamaño, porque el tamaño de una muestra es representativo. El tamaño de la muestra tiene que representar a la población. Entonces, ya hemos hablado del primer criterio que se llama homogeneidad, el segundo criterio se llama representatividad. Y para hablar de la representatividad, vamos a estar hablando, señores,
siempre, siempre, siempre de 4 fórmulas fundamentales para el cálculo del tamaño de la muestra. Esas fórmulas fundamentales para el cálculo del tamaño de la muestra se van a elegir pertinentemente para poder hacer un estudio. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una sola variable para el cálculo de un trabajo con variable cuantitativa. ¿Ok? Cuando hablamos de un trabajo para variable cuantitativa, tenemos z al cuadrado, z alfa al cuadrado por división al cuadrado sobre error al cuadrado, donde z alfa equivale al valor de 1,96, que es el valor que es pertinente y relacionado con el hecho de el intervalo de confianza. A 95% de confianza tenemos un valor de z de 1,96. Eso se obtiene prolongándose la recta numérica de una proyección. La división estándar es de un estudio previo que a nosotros nos muestre o nos indique, ¿no? Nos muestre o nos indique el resultado de un estudio previo. Esa división estándar la buscamos en una investigación anterior. Y luego lo dividimos entre el error y elevamos al cuadrado. Esto de acá se hace un cálculo, obviamente, puede ser así como lo ven acá, o puede ser totalmente en computadora, en el OpenAPI. Entonces, pero esto es para un estudio de una variable cuantitativa. ¿Qué pasa ahora si revisamos una variable de tipo cualitativa? ¿Ok? Cambia la cosa, ¿no? Aquí sería z cuadrado por p por q sobre error al cuadrado, donde el valor de z sigue siendo 1,96, el valor del error en este caso es 0,05, 5%, igual que en el anterior, elevado al cuadrado, 5% se escribe 5 entre 100, 5 entre 100 es igual a 0,05, y vamos a multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de mi variable. Si yo tengo en Chile que el 11% de los estudiantes de medicina son anémicos y yo quiero hacer un trabajo en estudiante de medicina, el P voy a ponerle ese mismo valor, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que el nivel de diabetes mellitus por el porcentaje de diabetes mellitus en una población de Brasil es del 18%, entonces utilizaremos ese 18% para hacer el cálculo de la muestra. La investigación más cercana, la investigación más próxima, la investigación más colindante con nuestra realidad son las que se toman para poder utilizar el reemplazo del P y del Q. ¿No? Entonces lo único que habría que buscar acá es el P y el Q. En el caso de que yo tenga, ahora sí, estudios que sí le competen a ustedes, porque sí están trabajando estudios analíticos, donde se relacionan dos o más variables, acá estamos haciendo el cálculo, digamos, para yo comparar un promedio de dos grupos. Digamos que yo quiero comparar una dieta. La dieta A versus la dieta B, ¿cuánto bajan de peso? Yo encuentro en una investigación americana que la dieta A, X1, bajó de peso 14 kilos, y la dieta B, X2, bajó de peso 12 kilos. Z alfa es igual a 1,96, Z beta es igual a 0,84 por 2 veces la división estándar del mayor de estos dos. Digamos que sea 4 kilos. Hacemos el cálculo y nos sale el tamaño de la muestra. Siempre el tamaño de la muestra se multiplica por 2 porque acá estamos hablando de un estudio explicativo. Quiere decir que tiene que ver caso, control, cohorte o respuesta. Bueno, y se hace el cálculo como les había indicado, ¿no? Vamos ahora a ver el más común de todas las fórmulas. Para dos variables cualitativas, digamos, preeclampsia y aborto, o digamos, vaginosis bacteriana, si no, y rotura ambulatoria de membrana, si no, ¿ok? Aquí tendríamos que tener Z alfa más Z beta, Z alfa equivale a 1,96, Z beta 0,84, P1 la probabilidad de la hipótesis que dice la teoría de las investigaciones previas, y P2 la probabilidad del control. En este caso, P1 sería, pues, el porcentaje de ruptura respiratoria de membranas con vaginosis bacteriana, que en un estudio nos reporta 80% en Chile, y el Q, el complemento, sería 20%. Mientras que P2 y Q2 sería solamente el porcentaje de ruptura prematura de membranas de forma común y corriente, sin la prevalencia o sin la necesidad de la existencia de la vaginosis bacteriana. Y encontramos que un estudio boliviano nos reporta que la prevalencia de ruptura prematura de membranas es 32, por decir. Y vamos a reemplazar los datos y con eso hacemos el cálculo de la muestra. Pues como verán, esto es una labor muy simple, es una matemática de sumar, dividir, restar y multiplicar. No es algo muy complejo. Pero ¿qué pasaría si, en primer lugar, tenemos el principio del tamaño poblacional? A ver. Y yo, si tengo una persona de 2,20 metros, basquetbolista, le saco 1 centímetro cúbico de su sangre. Si yo voy a sacar sangre de una persona de 1,30 m, ¿no? Igual a 1 centímetro cúbico. Un bebé de 3 kilos 300 y 48 centímetros de longitud, igual a 1 centímetro cúbico. Pero ¿qué tal si yo hago experimento en ratones?
Al ratón también tienes que sacarle 1 centímetro cúbico, porque el ratón tiene 2 centímetros cúbicos de sangre. ¿Y qué tal si es un ratón bebé? Le sacarías toda la sangre y sería bien complicado. Entonces va a haber un momento en el cual la población no puede ser más pequeña que la muestra. En caso que el jurado lo justifique y la metodología de la investigación sea pertinente y no hay otra salida, aplicaremos las fórmulas de la corrección, donde el tamaño de la muestra calculada será el tamaño de muestra final será el tamaño de muestra calculada sobre 1 más tamaño de muestra calculada sobre el tamaño de la población real. Y eso nos da una muestra final corregida. Yo particularmente no apruebo los proyectos que tienen muestras finales corregidas, porque esto es contradecir un poco a la esencia de la investigación científica como tal, ¿no? Por la sencilla razón de que estamos sacándole la vuelta a un estudio y no es lo pertinente en una investigación. ¿Cuántos tipos de muestreo existen, señores? Los tipos de muestreo son varios. Tenemos el aleatorio simple, tenemos el sistemático, tenemos el estratificado. Vamos a ver el aleatorio simple. Cuando usted hace un muestreo aleatorio simple, por ejemplo, usted coloca en una bolsa de papel unos 100 números, los chocolatea y sortea 30. Eso se llama muestreo aleatorio simple. Simplemente usar el sorteo común, usar la tabla de números aleatorios, usar un software. O en todo caso, la calculadora científica. Pero hay otras formas de muestrear, como el muestreo sistemático, por ejemplo. Imagínense ustedes que van a trabajar en una maternidad y no saben cuántos partos van a llegar de noche. No se han anotado y no están programados. Los partos llegan por emergencia. Entonces, digamos que diario ocurren 4 partos y tienes una población total de 190 partos y te sale una muestra de 100 partos. Entonces vas a hacer una división de intervalos. O digamos, tienes 700 partos y tu muestra te sale 150 partos, divide 700 entre 150. ¿Ok? A ver, vamos a dividir 700, que es el tamaño de tu población, entre, ok, a ver un ratito, 700 el tamaño de la población, entre 150, que es el tamaño de la muestra. Y te sale un valor de 4,6. Quiere decir que cada 5 individuos, cada 5 pacientes, cada 5 gestantes, se tomará, pues, se hará el análisis de los datos para la investigación. Quiere decir que vendrán, pues, digamos, hoy, y 3 partos, hoy no cojo nada, mañana recién cumplo el quinto, y así cada 5, pero el primer número se sortea. Cojo un dado, lo tiro a la mesa, y el número con el que empiece será el 4. Entonces será la cuarta gestante que da luz, más 5, ok, será 9, más 5 que me salió el intervalo, será 14, más 5 será 19, y así voy sumando más 5, más 5, más 5, más 5, si me salió eso el valor del intervalo. Muy bien. Pero ¿qué ocurre si por producto del azar yo hago un muestreo? Y en ese muestreo, pues, yo tengo nada más que mujeres. Y mi población está constituida por 60% de mujeres y 40% de hombres, pero en el sorteo me salieron puras mujeres. Entonces ahí hay un problema, ¿no? El problema es esto. Cuando uno quiere hacer un trabajo que tiene varias características poblacionales, tiene que apelar por el muestreo estratificado. Sí, cumples el aleatorio simple o cumples el sistemático, pero tienes que decir 40% de mi muestra van a ser de varones y 60% de mi muestra van a ser de mujeres. Eso se llama estratificación, pulir al máximo el diseño de la muestra, ¿no? Bien. Finalmente, y aquí no vamos a quedar, vamos a hablar de los métodos de recolección de datos, las técnicas y los instrumentos. Cuando hablamos de los métodos de recolección de datos, hablamos de que hay 2 tipos de métodos de recolección de datos. Tú puedes levantar información de toda la población y eso le vamos a llamar censo. Tú puedes levantar datos de toda una muestra y eso le vamos a llamar encuesta. Entonces, censo es a la población, como encuesta es a la muestra. Encuesta no se llama el papelito con preguntas, sino es el muestreo. Es la cantidad de una muestra mínima necesaria. A eso se le llama encuesta. Levantar información de una muestra, a eso se llama encuesta. Pero ¿qué técnicas puede ser para levantar información de estos grupos o cualquier otro grupo o cualquier tema de investigación? Las técnicas puede ser una entrevista personal. Una entrevista personal que me puede solucionar el problema del levantamiento de datos. ¿Ok? Entonces, es una primera opción de entrevista personal. Cara a cara, haces un cuestionario y se lo aplicas a una persona.
Pero también han visto ustedes que hay cuestionarios autoaplicados, sobre todo cuando te mandan por form, ¿no? Te mandan por form tus instrucciones, ¿no? Y tú pues, respondes un cuestionario autoaplicado. Entonces son fichas autoaplicadas. La observación también, ¿no? Puedes ir a una sala de parto y ver cómo tratan a las mujeres, cómo tratan a las gestantes, un día, 2 días, 3 días, un mes, hacer un seguimiento, filmar todo, reconocer todo o anotar todo. Y obviamente recojo de fuentes escritas o magnéticas. También podemos utilizar base de datos del INEI, base de datos de hospitales para poder hacer un análisis y una investigación importante relacionada para nuestro tema de investigación, ¿no? Sin embargo, ya sabemos los métodos, ya sabemos las técnicas. Ahora queremos saber los instrumentos de recolección de datos. Cuando hablamos de los instrumentos de recolección de datos, estamos hablando de que existen de 3 tipos. Primero, todos aquellos que son para marcar. Todos aquellos instrumentos que son para marcar se le llaman instrumentos estructurados. Todo para marcar. Luego, todos los instrumentos que son para llenar, todo para llenar de manera desordenada, se llama inestructurado. Y todos los instrumentos que usen para marcar y llenar se llaman semiestructurados. Y estos instrumentos pueden ser cuestionarios, donde yo aplico un papelito con preguntas para preguntar o indagar algo acerca de ciertas características de un grupo de personas. Guías de observación, donde yo puedo pararme al frente de un procedimiento quirúrgico o una sala de partos y yo puedo anotar todo lo que ocurre, todo lo que se ve, una guía de observación. Pero además también puedo tener una ficha en la cual yo recoja datos de historia clínica y transcribo información, o puedo tener una lista de cotejo. En la lista de cotejo, por ejemplo, voy a combinar tanto cuestionario como guía de observación. Esos son básicamente los instrumentos de recolección de datos que se pueden utilizar, ¿no? Y bueno, eso es a lo que quería conversar el día de hoy.